¿Es la democracia el mejor sistema político para organizarse socialmente? ¿Tiene riesgos? Bueno, todo eso lo vamos a definir en este resumen de La democracia en América de Tocqueville. Quédense a verlo. Vamos a poner un poquito de contexto para que entendamos mejor el pensamiento de este chabón. Tocqueville nació en Francia. El tipo era un aristócrata, era un noble, tenía un poder adquisitivo impresionante. Y lo mandan a Estados Unidos a estudiar las cárceles. Una vez allá en Estados Unidos, el chabón agarra y dice, bueno, ya que estoy acá me voy a hacer un librito. Y se saca 2 tomos impresionantes que escribió entre 1835 y 1840 que se llama La democracia en América. O sea, el tipo lo mandan a estudiar las cárceles y termina estudiando la democracia. Re bien igual por él. Ya entrando de lleno en el pensamiento de Tocqueville, la cosa va más o menos así. El tipo le preocupa la democracia, va a haber riesgos en ella. ¿Y el riesgo de la democracia dónde va a estar? Bueno, él va a ver que hay un proceso irrefrenable de igualación de condiciones. Y ese proceso irrefrenable no arranca desde la Revolución Francesa, viene desde hace 700 años. Bueno, y Tocqueville nos va a anunciar una serie de características acerca de cómo se viene dando este proceso irrefrenable de igualación de condiciones. Y a simple vista, uno podría pensar, bueno, pero está bien, lo va a decir desde un punto de vista medio como positivo, que es favorable que haya igualdad de condiciones. Bueno, Tocqueville no lo va a ver desde esa postura. Para él, la igualdad es un obstáculo para la libertad. Pero no nos adentremos tanto en el pensamiento, ya vamos a llegar. Primero veamos las condiciones acerca de cómo se fue dando este progresivo avance igualitario entre los ciudadanos. En primer lugar, si nos vamos 700 años para atrás en la historia, más si partimos desde el 1800, vamos a ver que el tipo de sistema político que había era monárquico. Ahora, ¿qué ocurre? Con la expansión de distintos tipos de monarquía, el monarca no puede abarcar todo el reinado. Entonces, empiezan a aparecer nuevas figuras, como la de los legistas, que empiezan a cobrar cierta importancia. Por tanto, cierto aporte intelectual cobra importancia en la organización de los reinos. A su vez, las guerras entre reinos hacía que exista cierto tipo de movilidad social ascendente entre los campesinos o algunos tipos de nobleza, en donde su batalla y los frutos que daban en esas batallas podría haberse recompensado. En definitiva, la forma de movilidad social ascendente en esa época era participar en las guerras. Con la expansión de los reinos empiezan a aparecer carreteras y rutas, caminos. Estos caminos posibilitan que el comercio se expanda. Por lo tanto, una nueva forma de movilidad social ascendente empieza a darse a través de la acumulación del dinero o de tener un buen manejo comercial. Mucho más adelante, la ilustración, las luces, la imprenta, todas esas cosas van a facilitar que haya igualdad entre los individuos. Pensemos en la traducción de la Biblia, por ejemplo. Bueno, ya nos estamos yendo a la mierda. Lo que voy es que hace 700 años que se viene dando este proceso igualatorio. Es decir, desde el siglo XI en adelante, los nobles comienzan a descender y los labriegos, o sea, los laburantes, comienzan a descender socialmente. ¿Y esto a Tocqueville le molesta? Sí, es un aristócrata de mierda, es un noble. ¿Cómo no le va a molestar? De hecho, da un ejemplo acerca de el señor y la criada. Dice algo así como re conservador, de que antes la criada estaba cómoda en la posición de criada y no le discutía al señor. Como el chabón que hoy en día le dice, bueno, pero yo antes le podía tirar piropos a las minas, y eso no era acoso. Bueno, flaco, es acoso. En fin, conservadurismo hubo siempre y Tocqueville tiene una pata conservadora. Por eso es importante saber de dónde viene, pero lo que realmente nos interesa saber es su aporte académico respecto a la democracia, y no tanto cuán ético pueda llegar a ser o qué valores morales representa, porque es nefasto. Y el ejemplo de la criada viene por una descripción que él hace acerca de lazos intergeneracionales. Él va a ver cómo existe cierto tipo de inestabilidad cuando los lazos intergeneracionales se rompen. Es decir, cuando el status quo ya deja de operar. Es esto, la criada antes estaba cómoda con la servidumbre a su señor, ahora ya no lo está más. O aunque sea presenta determinados tipos de disconformidad. Entonces, entre generación y generación esos lazos se van rompiendo y eso genera inestabilidad. Es decir, se desarman estructuras sociales, creencias que las sostenían, costumbres, y todo eso no es reemplazado. Por lo tanto, al no ser reemplazado se genera como este tipo de efervescencia prolongada. Es decir, en palabras de Tocqueville, caos o inestabilidad. Y esa inestabilidad debe restituirse. Uy, ¿por qué tan alta la llave, bro? Bueno.
Ahora, ¿por qué habla de inestabilidad y cómo la puede restituir? Bueno, Tocqueville va a estar poniendo en el foco a la Revolución Francesa y a la Revolución Americana. Y va a ver cómo un tipo de revolución fue exitosa y la otra no. Y acá vemos un avance para la época, porque en 1835 este chabón está pensando que lo que sostiene las estructuras sociales no son las leyes, sino que es la sociedad misma, este sistema de creencias. Y va a ver, por ejemplo, cómo en Estados Unidos, o como él llama, en América, la democracia va a encontrar su esplendor, porque los inmigrantes laboriosos encontraban, o tenían mejor dicho, un tipo de identificación religiosa. Y ese tipo de identificación religiosa es el conservar el espíritu municipal. Ya vamos a abordar esto. Pero vayan registrando estas palabras. El espíritu municipal y que la igualdad se antepone a la libertad. Pero antes de seguir avanzando tenemos que definir qué es la democracia para Tocqueville. Bueno, la democracia para Tocqueville es una forma de sociedad, que a su vez tiene la particularidad de engendrar a su adversario, o a su contrario, a su antagónico, el despotismo. Esta forma de sociedad va a presentar pesos y contrapesos. Y lo que Tocqueville va a ver es que existe la necesidad de que haya una ciencia política que pueda orientar a la democracia para poder resaltar aún más las virtudes de los individuos y no tanto los vicios. De momento todo muy abstracto, pero el chabón es abstracto. No es que yo lo quiera complejizar. Tocqueville es un poco complejo. Pero de nuevo, vamos a retomar las palabras claves. Los individuos en democracia tienen vicios y tienen virtudes. Ya vamos a ver cuáles son esos vicios y ya vamos a ver cuáles son las virtudes y cuál es la forma, según el pensamiento de Tocqueville, de resaltar esas virtudes. Que se los adelanto un poco, es en respuesta a Rousseau y viene de la mano con la educación. Las otras palabras claves son que la democracia, si se fomentan los vicios de los individuos en democracia, se puede llegar a un gobierno despótico. Ya vamos a ver cuáles son esos vicios y cómo se puede llevar a ese gobierno despótico. Pero si empezamos a hilar profundo, en esto que les decía de que la igualdad se antepone a la libertad, va un poco por ahí. Bueno, partamos un poco de los vicios de los individuos en democracia. Para Tocqueville, los vicios de los individuos en democracia es el self-made man. El self-made man. Es el chabón hecho de sí mismo. Es el notablemente ideal, el que no le debe nada a nadie. Yo tengo lo que tengo por mi propio esfuerzo, por mi propio mérito. Ese tipo de personas para Tocqueville es chata intelectualmente. Ahora, ¿qué problema hay que exista ese tipo de personas en democracia? Porque los hay. Hoy en día nos seguimos encontrando con personas que creen que todo lo que tienen, lo tienen por su esfuerzo propio. Bueno, el riesgo que va a haber Tocqueville en ese tipo de personas, en este self-made man, es el individualismo. Pero no por estos individuos, sino por esta tendencia a que los individuos se encuentren cada vez más igualados. La igualdad, según Tocqueville, genera apatía política. ¿Por qué? Porque se refugia en el espacio privado. Es decir, el individualismo hace un retiro de la vida pública para ser un refugio en el espacio privado, lo cual conlleva una apatía política, lo cual refuerza aún más esta idea de individualismo, lo cual genera self-made man. Esta retracción al ámbito privado genera un abandono en la participación política. Es un individualismo de individuos débiles, uniformizados, que sufren la tiranía de las mayorías. ¿Se acuerdan de Stuart Mill cuando hablaba de la tiranía de las mayorías? Bueno, acá hay una cierta correlación con esa idea. Para Tocqueville, la democracia es el imperio del mundo y la mayoría se impone en la opinión. Se pierde la objeción hacia fuero interno. Es como si el pensamiento mayoritario se autoadulara constantemente. Es decir, este pensamiento es sumamente pesimista con respecto a la democracia. Porque va a decir como que la frivolidad se desparrama, las mayorías se autoadulan, no hay trascendencia, no hay patriotismo. Ahora, ¿cómo se reproduce este pensamiento mayoritario? Bueno, hay un resguardo espontáneo del ascenso de las mayorías. Y ese tipo de resguardo se da en la asociación. Es decir, los individuos se asocian mutuamente, pero se asocian bajo esta estructura de pensamiento mayoritario. Por lo tanto, hay una reproducción de ese tipo de opinión. Pero en ese resguardo espontáneo, que es la vocación de asociarse, será la clave de lo virtuoso que puede ser la democracia. Es complicado. Ya lo sé, es un quilombo Tocqueville, pero ya lo vamos a ir desmenuzando. ¿Se acuerdan que les dije que recuerden el espíritu municipal? Bueno, ese espíritu municipal es este resguardo espontáneo, es la asociación entre individuos. Entonces, estos eran los vicios de la democracia, ¿no? La igualdad lleva al individualismo, y el individualismo lleva al sometimiento de la omnipotencia de la tiranía de las mayorías. Por lo tanto, hay que romper con ese esquema. ¿Cómo se rompe con ese esquema? Bueno, con el individuo que somete a crítica a esa tiranía de las mayorías, ese pensamiento mayoritario. El individuo que piensa para sí, por sí mismo, en su interés, pero no en el interés del self-made man, sino en el interés bien entendido. ¿Y qué es el interés bien entendido? Es que ser virtuoso es útil para el bien particular. Ser una persona que tiene ciertas necesidades y que tiene ciertas demandas respecto al mundo social en el que vive y que quiere llevarlas a cabo y que se organiza y que se asocia en ese resguardo espontáneo que habíamos visto anteriormente, eso es virtuoso. Es
el típico yanqui que arma una comunidad por cualquier cosa. Es como si fuese trasladar ese juntarse todos los domingos para ir a misa a juntarse todos los jueves para hacer política, para transformar mi realidad como individuo. Qué sé yo, imagínate estar en un pueblo y que tenés 40 árboles entre medio de las casas, bueno, juntarse con toda la comunidad para decir, che, tiremos estos árboles a la mierda y con la madera hagamos algo para la comunidad. Bueno, ese es el espíritu municipal. Ese resguardo espontáneo es lo que posibilita que los individuos en democracia sean virtuosos, pero que surge de un interés que es particular, que le es propio a una persona, pero que logra organizarse. De esa forma accede a la libertad, no se resguarda en el espacio privado, no depende de un representante para que sus intereses sean manifestados, sino que sale de su espacio privado, se junta con otros individuos, se asocia y hace política. Solo ahí se encuentra la libertad. ¿Recuerdan que habíamos dicho que la democracia puede llevar a un despotismo? Bueno, este concepto se llama despotismo del nuevo tipo. Y según Tocqueville, esto que la igualdad conlleva al individualismo y que el individualismo conlleva al sometimiento de la opinión de las mayorías, va a llevar a un despotismo del nuevo tipo, porque aquellos que trabajan en el sector político van a poder acaparar aún más el espacio público. Y lo va a ver como un tipo de corrupción, una forma muy corrupta de manejarse en la política. Pero va a ver que la vida pública y que el espacio político, al estar en manos de unos pocos, es una forma de organizarse socialmente y por sobre todas las cosas, es una forma de hacer política que es despótica. Es decir, para Tocqueville hay espíritu democrático cuando se concretiza en un espíritu comunal o en un espíritu municipal. Recuerden, la idea del municipio en Tocqueville es esta idea de el chabón que sale a la calle, que se junta con el vecino de al lado y que empieza a hacer cosas. Che, pero ¿solo se va a encargar de criticar Tocqueville la democracia o va a dar algún tipo de respuesta? No, sí, va a dar una forma de romper con estos esquemas. Él va a decir que una comuna tiene que estar formada por 2000 habitantes para que se puedan organizar entre ellos. Una forma de resolverlo un poco complicada, ¿no? Si lo vemos con los anteojos de esta época en la que vivimos, en donde la concentración demográfica es exponencial. Pero bueno, ese tipo de organización comunal que él propone generaría el select man, que se antepone al self-made man. Es decir, de nuevo el contraste entre lo virtuoso y lo vicioso de los individuos en democracia. Que recordemos, la democracia es una forma de sociedad, por lo tanto serían los individuos en sociedad. Hay otros conceptos más que se pueden abordar, como esto de la reserva aristocrática, en la cual dice que los legistas tienen que tener cierta reserva aristocrática, pero bueno, viene con la pata conservadora de Tocqueville que a mí no me interesa tocar, pero si ustedes quieren pueden abordarlo en los textos. ¿Y se acuerdan que habíamos dicho que Tocqueville ve en la Revolución Americana como un estado de religiosidad en donde hay un resguardo de este espíritu municipal? Bueno, la palabra religioso no entra porque le pintó. Él va a ver en la religión un grado de trascendencia espiritual que permite la integración, esto de ver y ser visto, no resguardarse en la vida privada. Es esto, es salir, ver al otro y ser visto por el otro y accionar. Por lo tanto, él va a encontrar en la religión un espacio para reforzar a la idea de lo virtuoso. Pero bueno, acá un poco que se contradice, ¿no? Porque también dice que la religión tiende a igualar y si la igualdad genera individualismo y el individualismo genera sometimiento al pensamiento mayoritario, entonces es como que está bien o mal la religión, no lo termino de entender, pero yo no lo termino de entender. Capaz que alguno de ustedes en la caja de comentarios me puede decir qué piensa Tocqueville con respecto a la religión, porque para mí es bastante confuso. Bueno, y todo esto viene en comparación con la Revolución Francesa, con la democracia en Francia. Digo, él lo que ve, el análisis que él hace es que la democracia francesa quedó en un estado en donde no se pueden asociar los individuos, en donde están todos de alguna forma refugiados en la vida privada. Entonces, hasta acá todo el pensamiento de Tocqueville. Vamos a hacer un resumen del resumen. Hay 4 instancias: la del individualismo, la de la apatía política, la de la tiranía de las mayorías y la del despotismo del nuevo tipo. ¿Cómo se constituye el individualismo? Bueno, a través de este proceso de igualación que se antepone a la idea de libertad. ¿Cómo se constituye la apatía política? Bueno, este individualismo se refugia en el sector privado, por lo tanto, no abarca la vida pública y deja que los sectores políticos se adueñen de ese espacio público. Por tanto, la falta de participación política genera este tipo de apatía. ¿Cómo se constituye la tiranía de las mayorías? Bueno, este proceso de igualación genera a su vez una subordinación a la tiranía de las mayorías, en donde la opinión mayoritaria se hace como una especie de autobombo, se autoadula. Y el despotismo del nuevo tipo se da cuando
se termina de dar este traspaso hacia el despotismo dentro de la democracia, en donde no se ha logrado alcanzar la vida pública, por lo tanto el sector político se ha adueñado de ese espacio. Entonces vimos que para Tocqueville la única forma de restringir el avance de este despotismo de nuevo tipo es con el interés bien entendido. Es este interés particular que se generaliza, que encuentra lugar para poder satisfacerse dentro de este espíritu municipal. Solo así los individuos van a poder ser libres realmente y la democracia va a alcanzar su esplendor, como lo alcanzó en América. Todo esto es lo que quiere llevar a Francia. Esa es la idea general de Tocqueville, llevar la democracia americana a la democracia francesa. Bueno, hasta acá. Espero que les haya servido este resumen de Tocqueville. Si es así, denle mucho amor. A mí me motiva mucho para seguir haciendo videos. Y lo podemos comparar con otros autores, como por ejemplo Hannah Arendt. O el mismo Stuart Mill cuando hablamos de la tiranía de las mayorías. Hay un video de Stuart Mill si lo quieren ver. Y ahora un mensajito para ese 10% que se queda hasta el final de los videos. Me gustaría que los resúmenes no queden solamente en poder aprobar la materia, sino poder traerlos hacia lo que ocurre hoy en día en la sociedad. Me parece interesante, a mí particularmente, el pensamiento de Tocqueville. Si bien tengo como muchas ideas contrapuestas por lo conservador que es y porque no me representa en nada él como individuo, esta noción de que la democracia presenta ciertos problemas y que puede incluso generar hasta un gobierno despótico, me parece sumamente interesante. ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría saber qué piensan de la democracia. ¿Tienen alguna crítica? Más allá de Tocqueville. Tocqueville nos tiene que servir para pensar y criticar lo que él mismo criticó. Nada, les mando un beso y los veo la semana que viene.